Yo me pediría acá en esta asociación casi no hay PRONOI, ¿no? Y para dejar a nuestros hijos, así como dice el señor alcalde, así de 5 años, para dejar, yo quisiera eso, pedir a la señorita, sería factible que nos prefiere esa cosa que nos está viniendo a proponer, que quiere hacer algún esto, ¿no? Y yo quisiera ese, como PRONOI o como guaguaguasi, lo que dicen, ¿no? Eso nomás sería. Gracias. Igual que la vecina, estoy muy agradecida de habernos visitado a este lugar, porque este lugar, como dice la vecina, es necesario que tengamos ese PRONOI, porque tenemos niños pequeños que no pueden, como dice, no son mamás pudientes, que acá somos de otros lugares, pero ya somos hijos de por hoy, ya acá ya radicamos años, ya nos sentimos realmente poroínos, y yo realmente estoy agradecida a usted, al ingeniero, yo estoy agradecida por esta visita. Ojalá ahora que tenemos local, yo creo que se puede hacerse realidad nuestros sueños. Nuestro sistema de trabajar o nuestra política de trabajo es que no nosotros financiamos todo el 100% del costo de un proyecto. Financiamos un 70%, que es los materiales y un maestro para que haga, digamos, el PRONOI que ustedes piden, pero la mano de obra lo da el pueblo, o lo da la APD que digamos se beneficia. De esa manera entendemos nosotros de que ustedes tienen deseo de participar y deseo de colaborar. Y nosotros trabajamos también por procesos. Podemos hacer, digamos, muchos proyectos que querramos con ustedes, pero como todo lugar, nosotros vamos seleccionando lugares, vamos, ¿cómo se dice? Tratando de escoger o tratando de evaluar a cada asociación que ustedes tienen. Hemos chocado con varias asociaciones que, digamos, quieren que todo lo hagamos nosotros, no quieren colaborar. Entonces eso no es nuestra política de trabajo. Nuestra política de trabajo es que nosotros ponemos los materiales, un maestro, y ustedes ayudan a construirlo. Ese es nuestro sistema de trabajo. Ahora, conforme a eso, vamos viendo ustedes cómo cooperan, cuál es su sistema de acción, de trabajo, y vamos trayéndoles otros proyectos. No queda ahí. Entonces, conforme van, digamos, subiendo los escalones, vamos haciendo proyectos más grandes, y también tenemos pensado en el futuro proyectos de desarrollo, ¿no? Puede ser ya crianza de animales menores, invernaderos, o digamos que ustedes produzcan sus artesanías y ver cómo podemos ayudarles en la parte de la comercialización. Esa es nuestra manera de trabajo. Yo me alegro de que haya esta posibilidad de que se pueda construir un PRONOI para nuestros niños, porque realmente es la necesidad, ¿no?, que tenemos, porque yo veo, mi hija ha estudiado también en PRONOI, y a veces nosotros no podemos asumir ese gasto, porque en otros colegios así nos piden demasiado, y a veces es estatal, pero no parece estatal, porque pagamos demasiado por la educación de nuestros niños. Tiene que haber unidad. ¿Y cuál va a ser el objetivo principal? De que nuestros hijos crezcan con valores, crezcan sólidos. Eso es el objetivo de la ONG y también, por supuesto, de nuestra municipal y de ustedes como papás. Que los hijos crezcan fuertes y que no tengan que estar yendo a cualquier otro lugar y tengan que aprender cosas malas y negativas, sino cosas de lo que la vida tiene que darnos, ¿no es cierto? A eso tenemos que llegar. Entonces acá está nuestro equipo municipal y la señorita Missy con el ingeniero Wilfredo, que depende de ustedes que podamos comenzar a producir esto. Estamos alegres para tratar de ayudarles y parece que necesitan muchos PRONOIs para cuidar los niños, y esta es una de las metas que tenemos como un ONG. Queremos ayudar a los niños y estamos aquí para, ojalá, a trabajar con el alcalde y mejorar algunos lugares, y estamos dispuestos. Queremos ayudar a la gente a ser autosuficiente. Esa es la misión que tenemos nosotros. Y tratamos de hacerlo en ciertos diferentes lugares, como por clase de autosuficiencia, con expediciones. Tratamos a traer gente
para ayudar pues, los pueblos aquí. Y también queremos ayudarles a aprender cómo hacer negocios y sostener sus familias. Y no sé, nos gusta mucho los niños también. Tenemos programas en Cajamarca y otros lugares donde damos a los niños a comer y ayudamos a ellos a estudiar y hacer su tarea. Entonces tenemos muchas cosas, no solamente enfocamos en una cosa.